Buenas noches. Soy Diana Marcela Moscoso Incapié y represento el semillero de investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá. Nuestra ponencia se titula Diseño Institucional Distributivo de la Justicia Transicional, la cual partió de una investigación sociojurídica con un extenso análisis bibliográfico. Teniendo en cuenta el tema fijado por el Instituto, se presenta esta ponencia, que en primer lugar aborda el estudio de la justicia transicional en términos distributivos. Luego, señala las obligaciones convencionales de los Estados parte en situación de transición. Y por último, analiza las prácticas institucionales de distribución y participación social en Colombia. Respecto de la transición de las sociedades en conflicto, se denotó que su origen no fue novedoso. Así lo muestran escenarios como el de Ruanda, la Yugoslavia e incluso la oligarquía de los atenienses en el año 411 a.C. Su relevancia tomó fuerza con el concepto de justicia, derrotando el axioma de transiciones regidas por ideologías políticas que no observaban preceptos internacionales. Un antecedente más próximo sitúa el surgimiento de la justicia transicional con la violación masiva de derechos humanos, influenciada por gobiernos creadores de políticas ofensivas en los ámbitos social, político y cultural. Obsérvese que es necesario realizar un balance entre justicia y paz, donde se propenda por una restauración democrática como eje central de la negociación con objetivo reconciliador. La justicia distributiva en términos de justicia social tiene como principios, primero, los bienes básicos como garantía de los ciudadanos y segundo, la igualdad de oportunidades. Al aplicarlo se desarrollan sociedades transformadoras, capaces de repartir sus bienes y recursos necesarios para su subsistencia. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados parte tienen la obligación convencional de disponer de todo su aparato gubernamental, en aras de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos. La justicia, como obligación convencional, exige el deber de investigar seria, imparcial y efectivamente la vulneración de estos derechos. El juzgamiento debe observar garantías de índole constitucional, como el plazo razonable, el contradictorio, la proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia. La reparación se propone con componentes correctivos tendientes a la distribución y propende por corregir los errores antes cometidos, mientras que la garantía de no repetición propende por no recaer en los agravios que fomentaron la condición de las víctimas. El Estado colombiano ha presentado algunas fragilidades en sus instituciones por la inobservancia de los factores estructurales que rodearon el conflicto armado. Es por esto necesario que nos encarguemos de realizar un análisis del trascender sociojurídico para garantizar la prevención y la no repetición. La distribución política presentó falencias. Las inconformidades ideológicas no se proyectaron sobre soluciones normativas, sino que por el contrario se institucionalizaron comportamientos antidemocráticos en favor de los grupos armados y del gobierno de turno. Lo anterior se reiteró allí con las amnistías otorgadas a los combatientes a la sociedad civil en la década de los 50, o la decretada en favor de los excombatientes del M-19 y de otros grupos insurgentes que conformaron la coordinadora guerrillera. Las reformas agrarias no visualizaron las necesidades del contexto cultural en términos de repartición, distribución de la tierra, producción, infraestructura, transportes y recursos naturales, los cuales se postulan como los pilares fundamentales de la redistribución, sin acoger una redistribución de la tierra con protagonismo de las entidades territoriales descentralizadas. Solo la Ley 30 de 1988 intentó el objetivo eficaz de una reforma agraria. Empero, su impacto fue contraproducente, pues la redistribución propuesta se fue en detrimento de los intereses campesinos. El legislador no debe ignorar los tejidos culturales en aras de impedir la descontextualización de los contenidos normativos respecto de la realidad social, pues son el escenario local y regional los que develan la fuente del conflicto. El factor económico en la esfera de la reparación propende por un resarcimiento integral y transformador.
En este sentido, la dimensión económica también ha impedido la participación política de las víctimas, dando una redistribución inequitativa en favor de ellas. El Estado colombiano no debe olvidar la corrupción que permea el sector público, pues son todas estas actuaciones las que impiden los objetivos de la justicia transicional con perspectiva distributiva, debilitando la legitimidad institucional con creciente descontento social. En un afán por clausurar los problemas agrarios, se sancionó la Ley Sidres. Este instrumento legal se fomentó en políticas públicas centralistas forjadas en principios de competitividad en favor de los latifundistas nacionales y extranjeros, sin acoger una redistribución equitativa con protagonismo de las entidades territoriales descentralizadas. Este grupo de investigación propone la participación activa de todos los involucrados en el conflicto. Esto es la participación de los grupos guerrilleros, como lo plantearon los diálogos de La Habana, pero también la participación de las víctimas mediante movimientos políticos capaces de rescatar su realidad social y que mejoren su condición en el proceso de construcción de paz. Las transiciones deben observar programas con enfoques restaurativos, donde se intente restaurar a la víctima inmediatamente anterior al del conflicto y también se intente reparar el daño ocasionado con la guerra, pues es de esta forma en la que se puede superar la desigualdad macrosocial y económica que padece la sociedad colombiana. Este grupo de investigación plantea un diseño institucional basado en la capacitación multifuncional del sector campesino, pues al ser estos la fuente primaria de la economía nacional y en especial víctimas del conflicto armado, merecen una atención muy particular, donde se les otorgue conocimientos en todos los campos de explotación que el contenido normativo colombiano ofrece. Como resultado de este proceso investigativo se concluye que, primero, la perspectiva de la justicia transicional debe obedecer al contexto colombiano. Para transitar de la guerra a la paz es imperativo reconocer la desigualdad económica, social y cultural como fuentes del conflicto y que deben ser equiparados con medidas de transición. Los estados parte del sistema interamericano deben cumplir con un control de convencionalidad para la correcta aplicación de los estándares, basados en los presupuestos de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Así como también se deben acatar las recomendaciones, conceptos y fallos para medir la efectividad del modelo transicional propuesto. Como una segunda conclusión, los factores económicos, políticos y agrarios demandan medidas de participación política. Esta participación política se logra a través de la inclusión de todos los actores en la discusión de decisiones futuras de la sociedad. También es trascendental formular programas y políticas públicas basadas en una redistribución igualitaria y equitativa en favor de las víctimas, así como también se deben acatar las opiniones de las comunidades territoriales descentralizadas a fin de formular e implementar el modelo de justicia transicional con perspectiva distributiva. Y finalmente, este grupo de investigación considera necesario tener en cuenta, primero, la participación política de todos los actores. Segundo, la redistribución de la tierra. Tercero, la adecuada administración de los recursos económicos. Y cuarto, los lineamientos internacionales propios del diseño institucional de la justicia transicional, que puedan ser compatibilizados con medidas correctivas y restaurativas. Es de esta forma como el Estado colombiano, en un escenario del control de convencionalidad, que podrá demostrar que es la justicia transicional el camino hacia una paz sostenible y duradera, bajo preceptos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estos factores legitiman el fortalecimiento del acuerdo de paz y del marco transicional respetuoso de las directrices de prevención, investigación y juzgamiento como obligaciones que dimanan de los estados en materia de derechos humanos. Muchas gracias.